Dios les bendiga, jóvenes. Hoy estaremos viendo un tema bien interesante, bien importante, que nos habla acerca de las adicciones y el mal uso de la tecnología. ¿Por qué pasamos tanto tiempo frente a una pantalla? Llámese redes sociales, llámese videojuegos, llámese plataformas de streaming. ¿Por qué? Bueno, esto no es casualidad. Todo esto está diseñado para poder captar nuestra atención. Es importante entender cuándo se convierte en una adicción, las consecuencias que tiene. Son consecuencias graves, ya sea consecuencias a corto, mediano, largo plazo o inclusive consecuencias eternas. Por eso queremos advertirle a que tengas mucho cuidado con la tecnología que está controlando cada vez más nuestra sociedad. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué es la tecnología? Para usted, ¿qué significa la tecnología? Bueno, yo hice una pequeña encuesta, un pequeño experimento donde estuve preguntando a varias personas de diferentes edades qué consideras o para usted qué es la tecnología. Y fue interesante escuchar las diferentes respuestas. Algunos me decían, bueno, tiene que ver con aparatos electrónicos, ¿verdad? Otros me decían, tiene que ver con robots, ¿verdad? O tiene que ver, qué sé yo. Cada uno tenía una respuesta, pero es interesante que casi siempre lo relacionamos con cosas modernas, pero es importante comprender que la tecnología siempre ha existido. Desde que el hombre fue creado, desde que el hombre estuvo en esta tierra, Dios lo creó con la capacidad de a su vez crear cosas y tener esa creatividad. Vea lo que dice Génesis capítulo 11 versículo 3, donde nos está narrando acerca de la historia de la Torre de Babel. Para construir esta torre hizo falta una tecnología nueva, la cual descubrieron aquí en el versículo 3. Vea qué interesante. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en vez de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces ellos agarraron barro, lo formaron como un ladrillo, lo metieron al horno para que se endureciera, y esta nueva tecnología les permitió hacer edificios más altos y más fuertes. Vea qué interesante. Entonces, la tecnología siempre ha existido. Vea lo que dice el diccionario acerca de la definición de tecnología. La tecnología dice así: conjunto de conocimientos propios de una técnica, conjunto de instrumentos y recursos técnicos y procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Entonces, es ese conjunto de conocimientos en un determinado sector. Entonces tenemos la tecnología de la educación, la tecnología de la medicina, la tecnología, etcétera, etcétera, en cada campo, pero siempre ha existido. Desde la caída del hombre, la tecnología ha jugado un papel importante en la humanidad, ya sea para su bien o para su mal, ya sea para su bienestar, para vivir mejor, o también para guerra o para hacer daño a otros. Es interesante que siempre la tecnología ha existido. Y el problema no es la tecnología, sino que el problema es su uso, el uso que el hombre le da. Lo que es más importante es que usted se pregunte, ¿qué rol juega la tecnología en mi vida? Ese es el punto principal de esta conferencia, de este campamento. Que usted se pregunte, ¿cómo estoy usando la tecnología? ¿O la tecnología me está usando a mí? Al principio, la tecnología empezó como una herramienta para cierto fin, pero hoy en día ya no es una herramienta. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, de las redes sociales, del internet,
todo esto inició como una herramienta. Una herramienta, usted llega, la utiliza, qué sé yo, un martillo. Usted llega, lo utiliza y lo guarda. Y el martillo se queda ahí esperando a que lo vuelvan a usar. Pero, ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales no interactúan como una herramienta porque demandan tiempo. Te convence, te seduce, exige que uno esté ahí. Ay, siempre dicen en la mente, tengo que revisar el muro. ¿Cómo que tengo que? Si usted no revisa su Instagram, su Facebook, no le va a pasar nada, créame. Pero es algo que ya se ha metido en nuestra mente y en nuestras vidas. Tengo que revisar, ¿verdad? Antes de acostarse, tengo que, ¿verdad? Es algo que uno siempre tiene en la mano, es interesante. El origen de la maldad, sabemos que Satanás siempre está tratando de llamar nuestra atención. ¿Cuál es el origen de toda esta maldad? Hay una batalla por nuestra mente. Satanás quiere llamar nuestra atención y que pasemos menos tiempo con Dios y más tiempo en otras cosas que no son la voluntad de Dios. Así fue desde el principio. Cuando Caín mató a Abel, por ejemplo, Satanás logró que Caín pasara más tiempo, por decirlo de cierta manera, Caín pasó más tiempo en redes sociales que en la voluntad de Dios. Caín pasó más tiempo haciéndole scroll a la pantalla antes de escuchar la voz de Dios. Es una batalla por nuestra mente. Él pasó ahí maquinando celos, envidia, ideó en su mente, utilizó la creatividad, utilizó tecnología, creó una manera de asesinar a otra persona, algo que no se había visto nunca antes, era algo nuevo. Ideó la manera de cómo matar a su hermano. Desde el puro principio vemos la batalla de Satanás por nuestra mente. Igual fue con Eva. Pasó ella más tiempo hablando con la serpiente que prestando atención a los mandatos que Dios ya les había dado. Segunda de Corintios 4:4 podemos ver que Satanás siempre ha sido y será el padre de la mentira. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que el hombre siempre ha tenido la capacidad para crear nuevas tecnologías y usarlas, ya sea para el bien o ya sea para el mal. El hombre tiene la capacidad de crear, somos seres creativos y esta creatividad proviene de Dios. Vemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Tenemos esa capacidad divina de tener creatividad, pero Satanás, a través del pecado, lo que hace es manipular la creación de Dios, que es santa, que es divina. Satanás lo que hace es manipularla. Satanás se encarga de manipular todo lo que Dios ha creado y usarlo para el mal. Hoy en día, lo que llamamos nosotros tecnología es simplemente la última manifestación de esta creatividad. Conocimiento acumulado de muchos años y lo hemos manifestado en la tecnología actual. Con el tema específico de las redes sociales, es interesante comprender que todo lo que se llame redes sociales, internet, streaming, todas estas plataformas compiten entre sí por obtener nuestra atención. El negocio principal de ellos es vender nuestro tiempo. Compiten entre ellas para ver quién obtiene más de nuestro tiempo
Y es interesante que utilizan muchos trucos publicitarios y psicológicos para que estemos ahí pegados a la pantalla. Entre más tiempo estamos en la pantalla, más somos manipulados y más dinero ganan ellos. ¿Cómo logran? ¿Cómo logran esto? ¿Cómo logran captar nuestra atención por tantas horas al día? Bueno, esto no es una casualidad. Estas redes sociales están diseñadas así. Están diseñadas específicamente para que podamos gastar nuestras horas, nuestro tiempo, nuestra mayor cantidad de concentración en ellas. Entonces, ¿cómo es que logran captar nuestra atención por tantas horas? Recientemente han salido reportajes muy interesantes de parte de los mismos creadores, personas que han trabajado en Google, en Facebook, en Pinterest, en Snapchat, en Twitter, en todas estas plataformas. Y lo que ellos explican es que todas estas plataformas están basadas en la psicología de la persuasión, donde utilizan conocimientos psicológicos del cerebro para engancharnos horas tras horas tras horas. Entre más tiempo estamos ahí, pues más dinero ganan ellos. Lo que no sabían estas mismas personas que crearon estas herramientas, estos algoritmos, lo que no sabían era el impacto que iba a tener en los usuarios. La afección tan grande y las consecuencias tan grandes. Estamos hablando que ha aumentado la tasa de suicidios. Estamos hablando que hay personas adictas que pierden a su familia, pierden a sus seres queridos. Simplemente porque son controlados. Llegan al punto en que ya no pueden tener una vida normal. Es increíble el punto que hemos llegado en esta sociedad. Inclusive hay términos médicos nuevos como consecuencia de la adicción a las redes sociales. Uno de ellos, por ejemplo, es el que se llama el trastorno disfórmico de Snapchat. Puede buscarlo ahí en Google. Trastorno dismórfico de Snapchat, que afecta a 1 de cada 50 personas. Estas son personas que quieren lucir como el filtro, entonces están disconformes con su apariencia física. Es muy interesante. Al principio teníamos una tecnología basada en herramientas, pero hoy en día no es así. Hoy en día nosotros nos utilizan como la herramienta. Entonces, quiero que usted se pregunte, se vuelva a hacer la pregunta, ¿qué rol tiene la tecnología en mi vida? ¿Estoy yo dentro de las estadísticas? Muy probablemente es que sí. Mucha gente se está dando cuenta de esto. Y hay un movimiento importante, el cual está en contra de la forma como trabajan estas grandes empresas. Pero esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Más bien, las redes sociales van a seguir mejorando, van a ser más efectivas cada vez haciendo lo que hacen. Este control, esta manipulación lo logran a través de algoritmos e inteligencia artificial, la cual tiene un modelo de las cosas que nos gustan, de los likes, de dónde nos metemos, de qué hacemos las 24 horas del día. Forman un modelo, un parámetro, y basado en eso me envían videos o publicidad y pueden inclusive llegar a manipular mis gustos, mis tendencias. Si yo soy una persona que creo conspiraciones, pues me va a llegar publicidad de conspiraciones, etcétera, etcétera. Es interesante cómo funcionan estos algoritmos, pues están diseñados para hacer eso y van a seguir evolucionando y van a ser cada vez mejores haciendo lo que hacen. Esto no va a cambiar. Es interesante que hay mucha ciencia ficción, muchas
películas, ¿verdad? Que nos hablan acerca de la inteligencia artificial atacando al hombre, el Terminator, ¿verdad? Y robots, asesinos. Pero hoy en día la inteligencia artificial nos está controlando y va a lograr que nos matemos unos a otros a través de las redes sociales. Es interesante porque ella alimenta y polariza las mentes de las personas. Las buenas nuevas es que hay esperanza. Las buenas noticias es que hay una vacuna, hay un antivirus con el cual podemos ser libres de esta locura que es la tecnología. La solución no está en los políticos o en las leyes que pongan. Mucha gente dice, borre sus redes sociales. Bueno, eso no va a ser la solución porque el problema, como le dije antes, no es la tecnología en sí, sino el problema está en la persona. Cuando usted, por ejemplo, trata una adicción, usted no solamente trata el producto al cual la persona es adicta, sino que es necesario tratar con la persona. Porque en un principio se hizo adicto a algo por un problema espiritual. Esa es la raíz del problema. Usted tiene que deshacerse de lo malo que está en nosotros. Es ahí donde radica la diferencia. Es ahí donde podemos hacer la diferencia y tener una esperanza. Poder conseguir una vacuna para la vida. Una vacuna para el espíritu. La buena noticia es que hay una vacuna. La buena noticia es que hay un antivirus. La buena noticia es que podemos ser libres de la esclavitud a través de Jesucristo. Y es interesante que esta vacuna, que este antivirus, viene en dos etapas. ¿Le suena eso conocido? ¿Le suena parecido? Como la vacuna del corona. Viene en dos etapas. La primera etapa, el conocer. Y la segunda etapa, el hacer. El conocer y el hacer. Vea lo que dice la Biblia. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted primero escucha y luego obedece. Así funciona para la salvación y así funciona para la vida cristiana también. Usted escucha la palabra de Dios y obedece. Ambos etapas son importantes. El obedecer y el saber. Mucha gente dice, no, es que yo no necesito saber de doctrina. Yo me porto bien, yo hago el bien. Pero es que es imposible actuar sin conocimiento. De la misma manera, no puedo yo crecer como persona, no puedo yo tener una vida victoriosa si no pongo en práctica lo que conozco. Algunos dicen, no, es que yo sé, yo ya sé, yo tengo muchos años de estar en la iglesia, yo sé doctrina, sí, pero no la practica. Ese es un problema también. Es importantísimo obedecer, entender y obedecer, las dos, y tener un balance en la vida para poder ser victorioso y para lograr la libertad a través de Jesucristo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tenemos aquí en un solo versículo, tenemos encerrada el plan de Dios para la humanidad, que podamos conocerle, que podamos oír su voz, oír su mensaje y obedecerle, creer en él para ser su hijo. Y dice ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es a través del Espíritu Santo que podemos ser victoriosos en la vida, que podemos poner en práctica lo que aprendemos a través de la Biblia. Primero conocer
y segundo, hacer. Esas son las dos etapas de la vacuna. Para concluir, quisiera ir al libro de Efesios. El libro de Efesios es muy interesante porque tenemos un balance perfecto entre la doctrina y la práctica, entre lo que somos en Cristo y lo que debemos de hacer y lo que debemos de practicar una vez que estamos en Cristo. Todas las bendiciones que Dios da a sus hijos. Y basado en esas bendiciones, así caminamos por esta vida. Efesios contiene 6 capítulos. Y lo interesante es que los primeros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos hablan acerca de las bendiciones que Dios nos ha dado y lo que somos en Él. Y capítulo 4 en adelante nos habla de cómo debemos de andar y cómo debemos de manejarnos. Leo para usted Efesios capítulo 1, versículo 3. Vea qué interesante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la clave es que cada vez que menciona bendiciones, también menciona la palabra en Cristo. Si usted no está en Cristo, usted no puede contar con estas bendiciones. Queremos animarle a que sea parte de la familia en Cristo. Es la decisión más importante que podamos tomar en la vida. Podemos intentar toda clase de trucos, toda clase de cosas, pero por nuestra cuenta no vamos a lograr separarnos del pecado, separarnos de la maldad, porque es imposible para el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él lo hizo posible, muriendo en la cruz por nuestros pecados y perdonándonos, limpiándonos para siempre de toda maldad. ¿Te gustaría? Limpiándonos de toda maldad. Según nos escogió en Él, otra vez, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces tenemos todas estas bendiciones en Cristo. Dice que nos adoptó, que desde antes de la fundación del mundo Él había creado un plan para nosotros a través de Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande tenemos en Él! Pero lo interesante es que la historia no termina ahí, sino que el libro nos sigue animando, nos sigue explicando todo este plan que Dios creó para nosotros, pero también nos explica la labor y la parte que nos toca a nosotros de obedecer y caminar, andar en su gracia y andar conforme a ese llamamiento que Él nos ha dado. Entonces podemos dividir el libro de la siguiente manera: nuestra riqueza y nuestro andar. Somos llamados por gracia a pertenecer en el cuerpo de... Somos llamados por gracia a pertenecer al cuerpo. Y debemos de andar como es digno de su llamamiento. Somos levantados de entre los muertos de una manera espiritual. Y debemos de andar en pureza. Somos reconciliados con el Padre y debemos de andar en armonía. La victoria de Cristo sobre Satanás, y debemos de andar en victoria. Tenemos todas estas bendiciones y podemos entender y actuar, creer
y obedecer, para no ser esclavo del mundo, esclavo de Satanás, sino ser libre a través de Jesucristo. Termino leyendo parte del capítulo 5, donde Pablo nos enseña y nos explica la importancia de obedecerle. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros podemos entender a través de la Biblia cuál es la voluntad del Señor, que permanezcamos en Él, en sus mandamientos, en su palabra, en obediencia. Nosotros somos la resistencia en este mundo. Estamos tomando las redes sociales en estos días y siendo la resistencia, tomando tiempo que normalmente se utiliza para otras cosas y tomando tiempo aquí, utilizando la tecnología para alabar a Dios, para hablar de su palabra, para hacer un llamado de atención a todas esas personas que de una u otra manera han caído en las garras de la tecnología, en las artimañas de Satanás y toda esta red en la cual estamos hoy en día. Muchos esclavizados y muchos con problemas. Búsquele, obedézcale, pase más tiempo con el Señor. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que Dios les bendiga.